Véngase, ¿cómo están? Nosotros somos el equipo 2 que está conformado por Jesús, Miren, Andrea y su servidor Eduardo. y bienvenidos a un nuevo video. La década posterior a la caída de la Gran Tenochtitlan se caracterizó por las negociaciones, las discusiones y los ajustes que hubo entre los conquistadores. Todo esto nos lleva al tema central del día de hoy, que son los años formativos de la Nueva España. después de la conquista, los indígenas observaron que sus costumbres, su lugar y su ideología había cambiado por los españoles. Todo esto se origina tras la caída de Tenochtitlan, al desaparecer dos grandes señoríos, como lo son México Tenochtitlan y Tzintzuntzan. Los señoríos indígenas administraban un territorio delimitado y tenían una organización política, económica y social. Los señoríos o principales eran quienes administraban la riqueza y el tributo de la población. Eso lo corto. El capitán Hernán Cortés ideó un sistema que permitirá tener control sobre el pueblo de los indígenas a través de la repartición de encomiendas. La repartición de encomiendas se realizó inmediatamente después de la conquista para obtener los siguientes resultados hacia los españoles, que fue obtener ganancias, tener riquezas y lo más importante, continuar con el reinado que ellos tenían. Las encomiendas fueron repartidas obviamente hacia todos los españoles porque ellos tenían poder hacia los indígenas. Muchos aprovecharon esta concesión y abusaron de los indígenas, obligándolos a trabajos excesivos y tomando algunos servicios personales. Las doctrinas realizaron la primera evangelización con doctrineros, con gran fervor, y lograron tener una autoridad moral. Pretendían evitar la convivencia de españoles e indígenas, es decir, una sociedad dividida. Para el desarrollo de sus tareas, los frailes también aprovecharon la organización indígena existente e hicieron de los pueblos de indios una unidad de administración religiosa. Esta unidad se le llamó doctrina. Esto se llevó a cabo a través de la predicación y como principal actividad fue el adoctrinamiento de niños que se vio reflejado en la tercera generación del pueblo indígena. También la sustitución de fiestas, santuarios y dioses indígenas con elementos similares a los del origen cristiano. Los resultados fueron una expresión colectiva, cristianización, misas, bautizos, fiestas patronales y peregrinaciones. La relación entre los doctrineros y los encomenderos no fue tan pacífica que digamos, ya que ambos tenían excesos entre los indígenas. Los encomenderos fueron los más provocativos, ya que ellos provocaron bastantes peleas y los doctrineros eran poco más tranquilos que ellos. En sus inicios, bajo el mando de Hernán Cortés como gobernador, capitán general y justicia mayor, parecía buena idea, pero al paso del tiempo, las inconformidades por el reparto de encomiendas no solo se manifestaban entre algunos encomenderos, pues la corona tampoco aprobaba que ellos fueran los señores de sus nuevas posiciones. Los oficiales, juntos con encomenderos, informaron que se rebelaban y distribuían encomiendas, explotaron y esclavizaron indígenas y pusieron en peligro la conquista. Con el avance de la expansión territorial y la llegada de algunos pobladores, algunas fundaciones españolas crecieron hasta convertirse en grandes ciudades como lo es Puebla de Los Ángeles, una ciudad producto de la colonización. Estos descubrimientos generaron movimientos en la población. Los encomenderos eran los principales inversionistas en las empresas mineras. Además, tenían la posibilidad de trasladar a indígenas como sus trabajadores. Las exportaciones para encontrar metales preciosos o ciudades imaginarias impulsaron la expansión hacia el norte a los descubrimientos de yacimientos importantes. Siguió el proceso de colonización, que implicaba el movimiento de población, su asentamiento, el desarrollo de caminos para el transporte de insumos mineros y de los metales obtenidos, el desarrollo de otras actividades económicas, principalmente el comercio, la agricultura y la ganadería. En el campo, los cambios fueron con mayor lentitud. Poco a poco la ganadería y la agricultura fueron dominando los paisajes de la Nueva España y dándole nuevas oportunidades a los indígenas. Las
Las exportaciones para encontrar metales preciosos o ciudades imaginarias impulsaron la expansión hacia el norte a los descubrimientos de yacimientos importantes. Siguió el proceso de colonización, que implicaba el movimiento de población, su asentamiento, el desarrollo de caminos para el transporte de insumos mineros y de los metales obtenidos, el desarrollo de otras actividades económicas, principalmente el comercio, la agricultura y la ganadería. Hacia la década de 1580, algunas de las consecuencias de la conquista militar y colonización de Nueva España eran evidentes a primera vista. Las villas y ciudades con edificios y casas de estilo europeo, los caminos que las comunicaban, las carreteras, los animales y las personas que transitan las calles mostraban un paisaje distinto a lo del último periodo de México prehispánico. Pero las acciones de la primera audiencia gobernadora fueron contrarias a los deseos de la corona. Al mando de ella estuvo Nuño Beltrán, quien en lugar de seguir las instrucciones reales, redistribuyó nuevamente las encomiendas e ignoró la orden del rey de procurar el cuidado y buen trato de los indígenas, sobre quienes aumentaron los excesos y abusos. La respuesta de la corona fue el nombramiento de la segunda audiencia como gobernadora en 1531 a funcionarios que probaron su lealtad a la corona y no a los conquistadores. Algunas instrucciones que dieron ellos fue que restauraran la paz y la tranquilidad en la Nueva España, su lealtad a la corona y proteger a los habitantes de Nueva España. Si los trabajos en placeres y ventas superficiales causaron la muerte de varios indígenas, la minería empeoró esta situación. Además, con la segunda gran epidemia que duró de 1545 a 1548, provocó la muerte de miles de indígenas y además escaseó la mano de obra. Hicieron un tribunal de justicia integrado por jueces llamados oidores. Las audiencias gobernadoras tenían instrucciones detalladas en las que se plasmaba la voluntad del rey. Esta audiencia logró restaurar la paz en Nueva España, mediante adaptaciones en los intereses de la nueva corona. Los placeres eran depósitos de oro en los fondos de ríos o arroyos. En estos lugares el oro podía encontrarse desde en polvo hasta en piezas del tamaño de piedras pequeñas llamadas pepitas. La corona española decidió tomar las primeras medidas sobre el gobierno de la Nueva España. Instauró la primera audiencia gubernamental y retiró todos los mandados de Cortés definitivamente. La minería en esa época era una de las primeras actividades que generaban ingresos hacia la corona española, ya que ellos obtenían todas las riquezas de las minas. Hasta 1535, los indígenas eran quienes estaban siendo explotados dentro de las minas. Morían, se enfermaban, quedaban atrapados literalmente. Gracias a la prohibición de la esclavitud, muchos se salieron de eso, pero unos se quedaron más que nada por el trabajo, ya que recibían una pequeña paga que no era tan ostentosa. Otro de los puntos importantes en los años formativos de Nueva España fue la minería y la expansión territorial al norte. Desde la llegada de los conquistadores, la búsqueda de metales preciosos fue uno de los principales objetivos. Durante los primeros años, los indígenas fueron obligados a trabajar en los placeres durante largas y penosas jornadas, en las cuales muchos perdieron la vida. Con el avance de la expansión territorial y la llegada de algunos pobladores, algunas fundaciones españolas crecieron hasta convertirse en grandes ciudades como Puebla de Los Ángeles, que fue producto de la colonización. De la década de 1580, algunas de las consecuencias de la conquista militar y colonización de Nueva España eran evidentes a primera vista. Las villas y ciudades con edificios y casas de estilo europeo. La ganadería fue una de las actividades que causó problemas entre los pueblos indígenas y las fundaciones españolas, pues el pastoreo se realizaba en los alrededores de las ciudades y muchas veces los animales destrozaron los cultivos de los pueblos de indios. Algunas transformaciones sucedieron casi de manera imperceptible, pero otras fueron drásticas o incluso repentinas. La muerte de los indígenas afectó a las actividades de Nueva España, ya que ellos eran los trabajadores
y era la mano de obra para todos los españoles. Sin ellos, los españoles no sabían qué hacer sobre sus... Algunas transformaciones sucedieron casi de manera imperceptible, pero otras fueron drásticas e incluso repentinas. Por ejemplo, el exceso de la población indígena, que sin duda fue uno de los cambios más sensibles del siglo XVI. En el ámbito cultural, el mestizaje y la aculturación de indígenas y españoles comenzaron a creer las particularidades de la sociedad novohispana. Los indígenas, a través del trabajo de los frailes doctrineros, no solo aprendieron los ritos y ceremonias católicas que se tenían acompañando de danzas y cantos a la usanza prehispánica, sino también oficios y costumbres españolas. Las transformaciones en la población, el ambiente y la cultura no solo generan un nuevo paisaje que reflejaba las transformaciones de los espacios históricos, conforme sucedieron, influyeron en el desarrollo de los proyectos que quedaron los conquistadores y la monarquía española para la Nueva España. A mediados del siglo, la monarquía incrementó sus medidas para gobernar sus posesiones y debilitar el sistema de colonización de los conquistadores. Los hombres y las mujeres que habían vivido la conquista militar habían fallecido 60 años después de la caída de México Tenochtitlan. Para entonces, Nueva España ya presentaba un paisaje diferente. Por su lado, la sociedad novohispana, como consecuencia de estos reacomodos, adquiría características propias, se diversificaba, desarrollaba una economía y creaba una nueva cultura, la que se reflejaría con mayor fuerza durante el siguiente siglo. A pesar de las resistencias hacia el final del siglo XVI, la monarquía española logra consolidar su poder frente a los herederos de las comiendas otorgadas por la conquista y frente a los caciques y doctrineros. La vestimenta y el comportamiento eran las características externas más visibles. Los criollos, mestizos y españoles adoptaron a sus costumbres elementos prehispánicos. Bueno, clase, esa ha sido la sesión 2, la secuencia número 3. Espero que les haya gustado el video y que les sirva un poco para su clase de historia. ¡Adiós! Ya, Eduardo. Messi. A mediados del siglo, la monarquía incrementó sus medidas para gobernar sus posesiones y debilitar el método de conquista. A mediados del siglo, la monarquía incrementó sus